Como siempre, ustedes tienen que tener también, habituarse a mirar siempre el cronograma, ¿sí? De cómo están propuestos los temas para ir dando. Nos quedó de la clase pasada, acá yo les puse solamente estas 2 primeras semanas para que veamos la semana pasada lo que alcanzamos a ver, y habíamos quedado en la relación entre derivabilidad y continuidad, ¿sí? Entonces acá voy a retomar yo estos temas que quedaron de la clase pasada, por eso los vamos a terminar de ver ahora en esta clase, ¿sí? Y después terminaremos de ver, vamos a ver hasta dónde llegamos en la clase de hoy con las distintas reglas de derivación. Yo acá les voy a mostrar el mapa conceptual, que Marta después también se los va a mostrar, lo tiene armado ella. Entonces, en el tema que estamos viendo ahora, en esta unidad que es derivadas, ya vimos lo que es el concepto de recta secante, el concepto de recta tangente a la gráfica en un punto, cómo encontrábamos la función derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos por definición la definición de la función derivada en general y en particular la función de la derivada de la función en un determinado punto en particular, ¿sí? Y lo que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a ir desarrollando todo esto que está acá a la izquierda, ¿sí? Que tiene que ver con las reglas de derivación de sumas, restas, productos, división y distintos conceptos, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando en la clase de hoy. Yo voy a volver acá a lo que es la relación entre derivabilidad y continuidad. ¿Se acuerdan que lo último que habían alcanzado a comentarles, habíamos visto mediante distintos ejemplos, yo los dejé ocultos para ver si ustedes me participan y me dicen cuáles ejemplos eran los que habíamos visto, vimos que si una función era continua, no por ser continua me garantizaba que la función iba a ser derivable, ¿sí? Entonces llegamos a este concepto que la continuidad no implica, ¿sí? Esto está tachado acá, no implica la derivabilidad. ¿Se acuerdan los ejemplos que habíamos visto? ¿Cuáles fueron esos ejemplos? A ver, yo los tengo ¿Alguno se arriba, pero los anima? puedo mostrar. A ver A si se ver, animan ¿alguno se alguno. anima? A ver, O en qué el casos, quizás con algún concepto. Había dos situaciones que habíamos visto. A ver si se acuerdan que eran bastante concretas. valor absoluto, dice Wanda. Muy bien, valor absoluto. ¿Y qué particularidad tenía el valor absoluto? En el punto en el cual no era derivable la función. ¿Qué pasa con el valor absoluto? ¿Cómo lo llamamos ese punto en donde la derivada no existía? A ver, yo ahora voy para Que arriba con no la era gráfica. Ahora sí ya. suave, pregunta Martín. Perfecto, que no era suave, ¿sí? Acá yo les lo están viendo, ahora la gráfica, habíamos visto esta función que era valor absoluto desplazada, ¿sí? X menos 2. Entonces teníamos, eh, acá en 2 era donde cambiaba la definición de la función. Podíamos pensar que era una función partida, que tenía una expresión que es esta para los X mayores o iguales a 2, y otra expresión, que es la de esta recta, para los X menores a 2. ¿Qué pasaba en ese punto 2? Acá en este punto 2, yo voy a tachar lo que marcábamos acá. Justamente lo que estaban diciendo recién, ¿no? Que no es suave la curva. Y ese punto, vamos a acostumbrarnos a llamarlo, que es un punto anguloso, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto acá lo que está escrito acá? ¿Qué es lo que estoy calculando acá? La derivada por izquierda, habíamos visto el concepto de derivadas laterales, y la derivada por izquierda me daba un valor, aplicábamos la definición de la derivada de la función en un punto, la evaluamos por izquierda, tenía derivada por izquierda que era -1, pero cuando evaluamos la derivada por derecha nos daba otro valor, ¿sí? Entonces estos dos valores eran distintos, por eso no Javi, existía. Sí, ahí en los dos ¿se cortó? límites, Ah, no, no, se escucha perfecto. En los dos ah, límites remarcan el primero por izquierda que no se ve, pero en el límite, y está abajo bien. por derecha está Sí, muy sí, acá. chiquitito. Ahí está, ahora sí. Ahí está, estaba muy chiquitito. Ahí está, ¿sí? Lo pongo sino con otro color. Entonces teníamos por derecha y por izquierda, que yo lo había vuelto a hacer acá abajo. ¿Sí? ¿Se Ahí se ve acuerdan? bien. Que íbamos viendo. Bien. Entonces, ese era el concepto de las derivadas laterales. Podía llegar a tener derivadas laterales, pero si en el punto esas derivadas laterales eran distintas, significa que no existe la derivada en ese punto. Entonces, ¿Se perfecto, ese era punto anguloso. se Sí, acuerdan, chicos, que justamente en este punto Fabiana dijo y recordó que se tenían que acordar de la definición del límite de una función en un punto, porque para que exista debían existir los laterales. Bueno, este es un claro ejemplo de un límite estudiando los laterales.
¿Sí? Bien. ¿Y qué otro caso teníamos que está dibujado un poquito más abajo? Marta les había hecho un resumen antes de que yo les explicara este tema y había dicho que para que fuera derivable tenía que admitir recta tangente, pero excepto una, había una que si tenía ese tipo de recta tangente no era derivable la función. ¿Se ¿Se acuerdan, acuerdan chicos? cuál era? ¿Cómo era esa recta tangente a la gráfica? Vertical. Muy Era bien. recta tangente vertical, perfecto. Y entonces la función, yo acá les había puesto una que era raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces, en cero, si bien esta curva, a diferencia del valor absoluto, es una curva que es suave, ¿no? Tiene suavidad, es una curva suave, la función es continua, en particular para esta función es continua en cero, ¿sí? Recuerden que siempre hay que evaluar primero la continuidad, ¿sí? Antes de analizar si es derivable. La función es continua en ese punto, pero cuando queremos hallar la derivada por definición, que está hecha acá, nos va a dar que el resultado no es finito, nos da un número, nos da infinito el resultado, ¿sí? No existe, como les puse acá, no existe la derivada de la función, en este caso en el punto cero. La curva es suave, pero la recta tangente es vertical, ¿sí? Perfecto, se van acordando bien, participan acá, entonces justamente esos ejemplos que vimos es que por más que sea continua la función en un punto, no es derivable. Ahora yo les pregunto, porque no alcanzamos a verlo bien, yo igual ahora les voy a mostrar unos gráficos, pero ¿qué pasará si la función no es continua? Si una función no es continua en un punto, ¿no? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Puedo decir algo respecto a la derivabilidad? ¿Puedo Si no es concluir algo? continua, Que no es puedo. derivable, puede ser, profe. Perfecto, que no es derivable. Esto sí se puede decir, ¿sí? No es derivable. Perfecto. Es decir, si es continua, no implica que sea derivable, pero si no es continua en ese punto, no es derivable en ese punto, ¿sí? Vamos a verlo, yo acá tengo algo de funciones partidas, ¿sí? A ver, yo ya había abierto este enlace acá para que me quede. ¿Se está viendo? Lo voy a poner Sí, ampliado Fabi. que se va a ver mejor. Fíjense que acá tengo una función definida por partes, ¿sí? Entonces, por más que no me pidan, acá piden, ¿no? Estudiar la continuidad y derivabilidad. Pero si no me dicen nada de estudiar la continuidad y me dicen estudiar la derivabilidad, ya va a estar implícito que esto lo tengo que hacer. ¿Sí? Sí o sí, lo primero que hay que hacer es estudiar la continuidad. ¿Sí? Esperen que muevo acá un poquito. Acá está. Me molesta, ustedes no lo ven, pero me molesta el editor acá. Siempre hay que evaluar primero la continuidad de la función en un punto. En este ejercicio me dicen en qué punto hay que evaluarla. Si no me dijeran en qué punto hay que evaluarla, uno lo que tiene que ver es dónde está partida la función, ¿sí? Entonces nos estamos dando cuenta que tiene una definición, la función, para valores de x menores o iguales a 2 y otra expresión para valores mayores a 2. Perdón, Fabi. Sí, Una alumna, Roxana sí. Bejarano, pregunta, ¿qué pasa si no es continua? Entiendo, porque dice, si no es continuidad. No, si no es continua. Bueno, justamente me parece que Fabi, en todo caso, indicarle que estamos justo viendo esa... Claro, justo estamos viendo eso y es lo que comentó tu compañera recién que contestó. Cuando yo pregunté, dijeron, si no es continua, no es derivable. Entonces lo estamos viendo. Tu compañera lo entendió, digamos, sacó esa conclusión, ¿sí? Y ahora lo estamos viendo acá a través de un gráfico, ¿sí? ¿Cómo evaluaban ustedes la continuidad? Vamos a repasar un poquito eso, me parece primero. ¿Ustedes qué les parece acá con el gráfico? Acá está representado, no lo tienen que representar ustedes. A veces puede ser que no esté representado, ¿sí? Que no esté representado y uno lo quiera representar. No es necesario, perdón, no es necesario representarla siempre la función. Una con la expresión analítica lo puede llegar a, ¿cómo es? A ver, no encuentro el lápiz ahora. ¿Qué les Acá. parece con la pregunta que les hizo Fabiana, mirando el gráfico? ¿Qué pueden concluir? Mateo dice discontinua es salto finito. Muy Emiliano no es bien, continua. ¿Sí? bien. ¿No es continua en dónde? Ahora vamos a decir. ¿En dónde no es continua? ¿En qué Que no punto? es continua En en 2 2 dice. y por lo tanto tampoco es derivable, profe. Perfecto, no es continua en 2. Entonces, por lo tanto, no va a ser derivable, ¿sí? Porque no es continua en ese punto. Fíjense el concepto de, entonces, ustedes para evaluar la continuidad, voy a ponerlo acá vamos a recordar lo que es continuidad. Primero, entonces, analizo la continuidad. ¿Cómo la analizaban la continuidad?
¿Cuáles eran los puntos La que continuidad tenían que tener en en cuenta? el Tiene que en- tener un valor funcional. tenía que existir el valor funcional en 2. En este caso existe. ¿Cuánto vale 1. el valor funcional? ¿Dónde lo reemplazás? ¿En cuál de las expresiones? En la primera, en x al En cuadrado. las que son menores a 2. Perfecto. Y Menor acá lo igual a estamos 2. viendo. Perfecto, y lo estamos viendo acá en la gráfica, ¿no? Ven que en 2, 1, porque este punto está lleno y este otro está vacío. Entonces, en 2 vale 1. También lo pueden ver a través de la gráfica. La otra pregunta que bien me la dijeron era preguntarme si existía el límite cuando x tiende a 2 de la función, ¿no? ¿Y qué No pasa? Acá existe no me queda... límite, profe, Perfecto, no existe. ¿Por qué? porque los límites laterales son diferentes. Perfecto, acá yo voy a abreviarlo porque ustedes lo saben hacer, ¿no? Tenemos que hacer el límite de esta función por izquierda y por derecha. El límite por izquierda, ¿cuánto vale? Según la gráfica. A ver si lo ven en la 1. gráfica. Si me acerco por izquierda vale 1 y si me acerco por derecha Vale 4. vale 4. ¿Está bien? Entonces la conclusión es que la función no es continua en x igual a 2. ¿Sí? Ahora bien, con respecto al concepto, a ver si se pueden dar cuenta acá en la gráfica qué pasaba con la derivabilidad en un punto. ¿Qué significa? ¿Tendrá derivadas laterales? ¿Yo podré considerar derivadas laterales acá de la función? A ver, chicos, ¿qué dicen? Acá ¿Qué les dice parece? Nicole que no es ¿Admitirá derivable, me dice acá en el chat. que no es derivable? Bien, pero yo ahora pregunto derivadas laterales. ¿Les parece que tendrá derivada por derecha en 2 y derivada por izquierda? ¿Qué era la derivada? Por favor. A ver, Fabián hace un ratito en la pantalla anterior le a ver qué pasaba con las tangentes, a ver qué sucede ahí en este gráfico. Están Yo bien, empiezo con todo lo que dijeron hasta ahora están bien. Yo les hago otra pregunta para ir un pasito previo, que es lo que les está ayudando Marta. A ver, si yo les pregunto en 0, vamos a cambiar de punto, en 0, ¿no? ¿Qué les parece que pasa con la función? ¿Es derivable en 0? En 0 de x, ¿no? Sería, yo tengo que pararme acá en el punto de la gráfica. ¿Admite recta tangente a la gráfica en ese punto de coordenadas 0, menos 3? Este Sí, punto de profe. acá. Bien, ¿y cómo es la recta tangente en ese caso? Va a ser paralela al eje X. Perfecto, es una recta tangente que es horizontal. ¿Qué pendiente tiene esa recta horizontal? Nula. Esta sería nula, bien. O sea que la Bien. pendiente acá de esa recta Dice tangente Nicole, es 0. perfecto. Entonces, ¿qué, se animan a decir cuánto vale la derivada en 0? ¿Cómo interpretábamos ¿La derivada de geométricamente? una constante no era 0, profe? No, pero cuidado, no es de una constante. Esta es la recta tangente a la gráfica, esta que yo dibujé. Ah, sí, ¿Sí? sí. Y se acuerdan que esta es la pendiente de esa recta t. ¿Qué decíamos? Que la derivada de la función en un punto era la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Entonces, Sí. si la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto que estábamos evaluando acá es 0, ¿cuánto será la derivada en 0? David, Aldana Sí, Hay que dice menos quitar 3, 0. con signo de pregunta. Ahí me parece que están teniendo un problemita con el valor funcional. bien. Acá vamos a hacer que ese es un punto Q que tiene coordenadas 0 de x y menos 3 de y. O pensándolo de otra manera, ¿sí? Si nosotros pensamos cuánto vale la función en 0, el valor funcional en 0, no la derivada, es menos 3. ¿Está bien? Vamos a verlo acá, como lo analizaban con la función en 2. En 0, ¿dónde está definida? ¿En esta expresión que estoy, la primera o en la segunda? ¿Dónde está el 0? ¿Es menor o igual a menos 2, a 2, perdón, o mayor a 2 el 0? Es menor a 2. Menor a 2. O sea que si lo vemos analíticamente, no en la gráfica, la función en 0, vamos a reemplazar 0 al cuadrado menos el funcional en 0 3. Ahí se cortó un poquito, Fabi. Menos 3 es el valor de la función en 0. Yo quiero
averiguar y ver a través de la gráfica lo que les estaba preguntando, ¿sí? Y entonces la derivada de la función, como la pendiente era 0, va a ser 0. ¿Lo ven? Más ¿Se o menos. entiende la ¿Se entiende? diferencia? A ver ahí, ¿qué ponen, Fabi? No No pusieron hay nada. preguntas. A ver, Dice no pusieron nada. Emiliano que te escucharon un poquito entrecortado. Belén dice que sí, que lo entendió. Es importante Bueno, yo esto, acá chicos, que señaló Fabi, porque ella les hizo ver que el valor funcional no es igual o no tiene por qué ser igual. Puede coincidir, pero no siempre coincide con el valor pendiente de la recta tangente a la curva. Fabiana les preguntaba cuál era el valor de la derivada en ese punto, y eso está asociado con la pendiente de la recta tangente, que ya la mencionaron. Entonces, volviendo a la pregunta de Fabi, ¿cuál es el valor de la derivada en 0? A ver ahora, Cero. que lo entendieron. 0, dice Martín, Nicole. bien, Ahora sí. perfecto. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, ahora volvamos al punto en donde tenemos la discontinuidad. Esto ahora yo después les voy a mostrar otro gráfico para ver justamente, volver a ver lo de las rectas tangentes. Ahora en esta función que es partida. Si nosotros decimos que admite derivada por derecha, ustedes después copian, hagan captura para hacer por definición esto, hacer las derivadas laterales por definición. Después ven que hay otro ejercicio también acá propuesto para que ustedes practiquen después. Pero yo lo voy a ver gráficamente, ¿sí? Los voy a ayudar con esto. ¿Qué pasa? Si yo me acerco por derecha al 2 y vengo acá con las distintas rectas tangentes a esta parte, ¿no? A la rama derecha de esta gráfica. ¿Les parece que admitirá recta tangente acá en este punto? ¿Yo podré dibujar una recta tangente acá a la gráfica por derecha? Pareciera que sí, ¿no? Tengo una pendiente, una recta tangente a la gráfica por derecha. Y si vengo por izquierda, también la podría graficar. Yo voy a pintarlo acá, que me va a quedar mejor que a mí, las rectas. Fíjense que acá están previstas ponerlas. ¿Ven que admite una recta tangente por izquierda? ¿La están viendo? ¿Sí? Voy a borrar un poquito estas líneas que yo hice. Esta recta roja sería la recta tangente a la gráfica a la izquierda de 2, o sea que tendría derivada por izquierda, ¿sí? Y sería igual a la pendiente de esa recta. ¿Qué les parece? ¿Tendrá derivada por derecha? ¿Podré dibujar una misma recta acá? Fíjense, si yo dibujo ahí, voy a despintar la otra, ven que admite una recta tangente a la gráfica en ese punto. Entonces tenemos derivadas laterales, pero en el punto 2 no existe la derivada de la función. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Lo visualizan, chicos? Dice Martín. Ven que ahí tienen las rectas tangentes a la gráfica, pero bueno, de todas maneras, ya al ver que no era, yo quise aprovechar el gráfico, ¿no? Uno como conclusión, como la función no es continua en el punto, vamos a sacar la conclusión de que no existe la derivada de la función en ese punto. Van a existir las derivadas laterales, pero en el punto no existe la derivada. ¿Sí? Este ejercicio, Bien. chicos, que hizo Fabiana, de mostrarles las rectas tangentes, cuando ustedes tienen un gráfico y quieren estudiar la derivada en un punto, como en este ejercicio, aun cuando no sea partida, hagan el ejercicio de visualizar mentalmente, imaginarse las gráficas de las tangentes desde la derecha o por la izquierda. De esa manera van a construir ustedes en su idea, en su imaginación, cómo se van comportando las rectas tangentes, porque esto mismo, este ejercicio visual, luego lo vamos a utilizar adelante en un par de clases cuando hagamos el estudio de funciones con derivada. Entonces les va a convenir siempre hacer este ejercicio que Fabi les mostró en este ejemplo, ¿sí? Bien, yo acá voy a borrar todo lo que escribí porque ahora voy a aprovechar, ustedes después Bien. lo pueden hacer, se captura para más adelante hacerlo, como nos dijo Marta. Fíjense que el propuesto se diferencia en que acá esta parábola no tiene desplazamiento, ¿sí? ¿Qué pasa ahí ahora con esta función nueva que quedó representada? ¿Qué les parece? ¿Es continua en 2 ahora? Lo que ven gráficamente, no vamos a hacer todo el análisis, es una conclusión medio Es rápida. ¿Es continua, continua en 2 dicen la Fabi. función? Bien, y Varios ustedes dijeron pueden que es continua. evaluarla. Bien, es continua en x igual a 2. ¿Es derivable? Ahí justo contestaron, a ver.
Para mí ¿Es que sí, derivable? pero no va a Sí, ser dice suave. Fabi. A ver. Acá, Cuidado con ese gráfico. Miren lo que pidieron antes. fíjense qué pasa si yo quiero hacer una recta tangente gráfica en este punto. ¿Puedo dibujar una única? A ver, Fabi. Profe, se Esta escucha recta que muy estoy dibujando es tangente cortado. gráfica. Fabi, se te entrecortó. A Sí, ver, chicos, esa recta que yo dibujé. Fabiana Sí, esa, pregunta si es posible hacer el mismo ejercicio que hicieron antes. Imaginarse las tangentes acercándose a 2 por derecha y por izquierda. ¿Qué sucede en ese punto ahora? ¿Qué les parece? Continuas ya dijeron que era. ¿Qué va a pasar con las tangentes cuando yo me acerque a 2 por derecha y por izquierda? Ahora habiendo cambiado la función, ¿no? ¿Qué les parece? a ver, yo les voy a dibujar acá. ¿Qué pasó Emiliano ahí? se pregunta y dice, ¿es Ajá, derivable? Bueno, eso es lo que nos tenemos que responder, Emiliano. justamente. A ver, Continuidad no Martín. implica. Martín dice, ¿queda de la forma X? A ver, hay algo ahí que está haciendo ruido, me parece. No X. Pensemos recta tangente a la gráfica. Si yo dibujo esta por izquierda, ¿ven? La pongo, la saco ahí, la recta tangente a la gráfica por izquierda, y grafico la recta tangente a la gráfica por derecha, ¿son iguales? Rectas No son tangentes iguales. diferentes, dice Wanda, por Son derecha y por diferentes. izquierda. Perfecto. Entonces existen las derivadas laterales, pero en el punto no admite recta tangente. ¿Se acuerdan que Marta les dijo que para que sea derivable en un punto, tiene que admitir recta tangente en ese punto, excepto la vertical? ¿Sí? Entonces, fíjense que esta, yo ahora les voy a sacar para que no se nos confunda, es similar a lo que hemos visto de valor absoluto. ¿Qué hay ahí en este punto? Este punto 2, 4. Es un punto como, ¿cómo le decimos? Anguloso, dice Wanda. Perfecto, tenemos un punto anguloso. Entonces ahí, si tenemos un punto anguloso, la función no va a ser derivable en ese punto. ¿Sí? Esto es lo que quería más o menos, Marta, que por lo menos vieran. Lo vamos a ver más adelante, pero ya que estamos viendo estos conceptos, por ahí adelantarlos con este gráfico. Bien, yo voy a volver ahora, a ver, así seguimos con el teorema que nos había quedado pendiente. Entonces dijimos, como bien habían sacado una conclusión previa, que si la función no es continua, entonces no es derivable. Y lo vimos recién gráficamente a través de las funciones partidas. ¿Sí? Yo les había dicho en la clase pasada, y que es lo que nos había quedado pendiente por ver, que si una función es derivable en un punto, entonces sí podemos garantizar que la función va a ser continua en ese punto. Pero esto no lo podemos ver a través de gráficos ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a verlo a través de un teorema que es muy cortito, pero que lo tenemos, es importante que lo podamos desarrollar, ¿sí? Entonces vayamos al teorema. Esto está en los apuntes teóricos, y lo que nos dice este teorema es que si la función que estamos analizando es derivable en A, ¿sí? Es decir, en un punto x igual a puedo encontrar la derivada, entonces esa función va a ser continua en ese mismo punto. ¿Sí? O sea que derivabilidad en un punto sí implica continuidad. ¿Qué significa? Justamente, si una función es continua, vamos a partir de que sabemos que es derivable para concluir de que la función es continua. ¿Sí? ¿Cuándo una función es continua? Recién me dijeron todas las condiciones, ¿no? Cuando f es continua en A, en x igual a A, vamos a resumirlo acá porque vamos a volver, es muy importante relacionar estos dos temas. Entonces era cuando existía la función en el punto, cuando existía el límite, cuando x tiende a ese valor de A de la función, y esto me daba un valor finito, y la tercera conclusión es que la función en ¿a qué tiene que ser igual? ¿A qué tiene que ser igual la función en A? Para que sea ¿A ¿A continua. cualquier cosa? Al ¿Cuál es la límite, tercera dice. condición? Al límite. Al límite. Bueno, esto nos tenemos que acostumbrar que estas tres condiciones la podemos resumir en una sola, ¿sí? ¿Y qué podemos decir? Que el límite, cuando x tiende a A de la función, en lugar de ser cualquiera, ¿quién quiero que sea? Acá, ¿no? En lugar de ser L, quiero que sea la función en A. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos, voy a borrar un poquito acá todo este
entonces lo que hacemos es escribir que eso queremos que sea igual a la función en A. ¿Sí? Estas tres condiciones se me resumen en esta, que el límite cuando x tiende a de la función es igual a la función en A. Esto lo habíamos visto en su momento, pero eso los quería recordar. Entonces, por eso acá dice que lo que tenemos que probar, a lo que tenemos que llegar, es justamente a eso. Por eso está escrito acá. ¿Sí? Esto significa que la función, vuelvo a recordarles acá, es continua en igual a A. ¿Sí? Te llega a esta conclusión. Pero esto es equivalente, fíjense, si pasamos este valor f de A de este lado, de la igualdad, ¿sí? Lo pasamos al otro lado, vuelvo a repetir, me parece que se me quedó corta la señal. Si estamos restando acá, ¿sí? A f de x, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 0. Entonces, probar esto, que lo voy a poner como un 1, es equivalente a probar este otro límite. ¿Sí? Es lo mismo. Pasamos restando y lo escribimos de otra manera. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? ¿Hay alguna ¿Pasó nada, pregunta hasta ahí? Fabi, Esto Sí para que pone, sepan, Camila yo pone que sí. les estoy orientando qué es lo que tenemos que probar. Entonces, como lo que tenemos que probar es esto, que este límite es igual a 0, vamos a tomar el límite, ven que está acá, tomamos ese límite, lo vamos a ir trabajando, ahora les explico cómo, y vamos a ver si es que llegamos a que es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Una de las cosas que hacemos, tomo este límite y lo voy a empezar a trabajar. ¿Qué les puse yo acá? Que vamos a multiplicar y dividir por este factor x menos a. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, si multiplico y divido por exactamente lo mismo, estoy alterando ese límite. ¿Se acuerdan que esto lo usaban, ¿no? Para salvar algunas indeterminaciones. ¿Me está modificando algo? ¿Les parece? No, porque esto yo lo podría simplificar, ¿sí? Si yo simplificara esto y esto, es 1. Es como que estuviera multiplicando por 1, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es acomodarlo un poco. Entonces, vamos a volver a escribir el límite, cuando x tiende a A, de esa diferencia de los valores funcionales f de x menos f de a, y yo voy a acomodar este x menos a, que está en el denominador, lo estoy acomodando acá. ¿Sí? Lo acomodo acá. Y después lo dejamos multiplicando por x menos a. ¿Se entiende lo que hice? Lo Fabi, acomodé a mi gusto. Sí. Mateo dice en el chat, ¿con esto demostramos que existe el teorema? No entendía a qué se refiere. A ver, Mateo, Fabi lo explicó al principio. Ella está demostrando que cuando una función es derivable, con este teorema aseguramos que es continua en ese mismo punto. ¿Sí? Eso es lo que está, si vos sabes que una función es derivable, al demostrar este teorema, sabemos que la función resulta continua en ese mismo punto. ¿Sí? Eso, por eso lo está demostrando, y bueno, con un par de operaciones que ven que es sencillo, porque está usando, digamos, un par de pasos algebraicos, digamos, para poder demostrarlo. Ahí sí, dice Mateo. Bien, Fabi, Bien, perdón. sí, acá Mateo, viste, no, está perfecto. Mateo, esto, pues yo no estoy mirando justo el chat, me tapa acá los comandos. Entonces acá lo que te decía Marta, el teorema lo que dice es esto, que está acá, que yo lo resalté en una nubecita, ¿sí? Me afirma, el teorema afirma que si la función es derivable en un punto, es continua. Y lo afirma el teorema, yo no lo puedo hacer con ejemplos, ¿sí? Lo afirma un teorema. El teorema vale para todo, ¿sí? Para todos aquellos valores en que la función sea derivable en un punto, entonces va a ser continua en ese punto. Y los teoremas hay que demostrarlos, que es lo que estoy haciendo yo acá en estos pasos. ¿Está bien? Vuelvo acá entonces. Tomamos esta expresión, tenemos que llegar a que es igual a 0, porque esto me va a demostrar que es continua en un punto, me va a estar demostrando esto 2, ¿sí? Por eso quiero que el resultado sea 0, queremos que sea 0. Tomamos esta expresión, multipliqué y dividí por x menos a, después lo acomodé. ¿Y por qué lo acomodé? ¿Qué les parece? ¿Esto no les resulta familiar, esto que tengo acá? A ver, yo lo voy a escribir para que se vea mejor. Lo voy a La separar. función de derivada en el Bien, punto. Bien. perfecto. ¿Y cómo lo decís eso? Entonces yo lo voy a poner así como para que se vea mejor. Distribuyo el límite para que podamos bien con propiedad. Y acá pongo por el límite
cuando x tiende a de x menos a. Perfecto, entonces, ¿qué era? Como dijo el compañero, sería la derivada, esto que teníamos acá, este límite, es la derivada por definición en el punto A, ¿no? Y acá, este otro límite, lo voy a poner con otro color, este otro límite, ¿cuánto me está dando como resultado? Si yo reemplazo por A. Si yo reemplazo acá por A. A menos A, ¿cuánto me da? 0. 0 me está dando. Pero como el teorema me afirme, fíjense que lo primero que dice el teorema acá a la izquierda, si la función es derivable en un punto, esto es algo que yo ya lo conozco, ya lo sé. Entonces, esto existe, porque ya sé que existe. Algo que existe, ¿sí? Al existir va a ser finito, multiplicado por 0, ¿cuánto nos da? Un número, esto va a ser un número, ¿sí? Multiplicado por 0, ¿cuánto nos da? 0 dice Belén. Cualquier número. Pedro 0. también dice Entonces 0. ahí llegamos a esto que es lo que queríamos llegar. Llegamos a que realmente el resultado me dio 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Esta es la demostración, digamos, lo que hicimos acá en este paso, lo que hicimos en este paso es demostrar el teorema, ¿sí? De acá para abajo hicimos la demostración. Y Fabi dicen ¿Alguna que se entendió. consulta? No, dicen que se entendió, Bueno. Belén. Bien, se me pierde de ratos la señal, creo eso que Y queda un mandé a poquito apagar toda, cortada, pero se entendió perfecto. pero se Fabi. entiende. Bien. Yo Pregunta acá, Marta, Eve, antes, ¿cómo se sí, llama este teorema? Y este teorema, Eve, se conoce como el teorema de la relación derivabilidad y continuidad. Está en el marco de los contenidos de derivada, pero no tiene un nombre así que lo identifica, ¿no? Al menos yo no lo sé, Fabi, no sé si vos lo sí, sabés. no, yo tampoco le puse teorema y en realidad vieron que después hay otros teoremas, acá voy a volver al mapa conceptual, acá hay otros teoremas, ¿ven? Rolle, Lagrange, estos sí tienen nombres, que los vamos a ver en clases próximas, pero este es el teorema derivable, implica continuidad. Lo hemos puesto así Fíjense, porque... este teorema, chicos, en realidad cuando tomamos final, siempre preguntamos, o a veces preguntamos, ¿qué relación hay entre la condición de derivabilidad y continuidad? Para que ustedes expliquen y sepan decir, digamos, cuál es la que vale, ¿no? Porque, bueno, vieron que la de continua no implica derivable, entonces, por el teorema acaban de demostrar con Fabi que derivable implica continuo, entonces siempre, este teorema siempre lo vamos a usar, así que agéndenlo ahí como ojo, con un ojo, un signo de admiración, porque siempre se pregunta sobre ese teorema. Sí, sí, esto y bueno, y todos los otros conceptos que vimos más allá del teorema, ¿sí? También los conceptos de cuándo, por más que sea continua, no es derivable. Ahí sí se hace un contraejemplo, como los mostramos antes, ¿no? La función valor absoluto o la raíz cúbica, que tiene recta tangente vertical. Pero para decir si es derivable es continua, sí o sí hay que hacer el teorema, hay que decir eso lo dice un teorema, ¿sí? Bueno, yo antes de dejarte, Marta, quería Dale. aprovechar algunos grafiquitos que tengo acá, a ver, Ok. de qué relación hay entre la función y su derivada, ¿sí? Entonces vamos viendo, fíjense, ¿ver alguna relación acá entre estas dos? ¿Qué pasa si yo me paro acá, en este punto? ¿Sí? Que está acá. La recta tangente a la gráfica, ¿cuánto vale? 2, y algo. Esta recta tangente, que es horizontal verde, ¿cuánto vale ahí? ¿Cuál es la pendiente de esa recta tangente a la gráfica? ¿Qué valor tiene? 0, dice Nicole. 0. Y ven que el punto, esta es la función derivada, la que está representada acá es f', ¿sí? De x. Fíjense que lo que está sucediendo ahí es que va representando en el gráfico que está a la derecha, ven que acá empieza a tener pendientes positivas, esas pendientes de la recta tangente a la gráfica, presten atención acá, ¿están viendo? La pendiente de la función que está a la izquierda me dice que es 13,01, ¿ven? La pendiente de esa recta verde es 13,1. 13,01. Y si yo voy a la gráfica, el valor funcional para ese mismo punto, fíjense cuál es. 13,01, ¿sí? O sea que esa es la relación que hay. Si nosotros graficamos las pendientes de todas las rectas tangentes a la gráfica, voy a estar obteniendo todos los puntos de la función derivada.
¿Ven? Acá la pendiente es negativa y ven que estoy en un tramo de la gráfica que está a la derecha, que es negativa. Está por En debajo este del eje de punto, las X, chicos, ¿se dan cuenta ¿sí? ahí? ¿Se dan cuenta acá este tramito? Donde la pendiente es negativa, ven que el tramito está por debajo. A ver, se los marco acá. Presten atención acá. Esta parte de la gráfica, ¿sí? Que está por debajo del eje de las X, ¿sí? Cuando estoy con estos valores en donde la inclinación, ¿ven? La recta tangente a la gráfica tiene pendiente negativa. ¿En cero cuánto vale? ¿Qué aparece acá? La pendiente de la recta tangente es 0. Y la representación de la función derivada en ese punto también es 0. Si vamos para la izquierda, la pendiente es positiva y se van a estar representando todos esos valores. Ahora la voy a recorrer a ver la gráfica bien con todas las pendientes de izquierda a derecha. ¿Van viendo cómo se va dibujando la otra? La que está hacia la derecha. ¿Sí? Acá tengo otra forma, a ver si la podemos ir viendo. Fíjense acá también. Aparecen las rectas tangente a la gráfica. ¿Ven? Ahí están superpuestas y se van dibujando juntas. ¿Ven? Tengo pendiente positiva, entonces ahí se está remarcando en rojo cómo es la función derivada. ¿Sí? Pasamos para acá donde la pendiente es negativa y ven que es un tramo, o pasa muy rápido, que está por debajo. ¿Ven ahí el tramo que está por debajo? Se me va pintando. ¿Se ve mejor en este? De Acá 0. queda claro, chicos, perdón Fabi, con esto que está Sí, sí. mostrando Fabi, tanto en el ejemplo anterior como en este, lo que demostramos en lo que vimos en la primera clase, que cuando nosotros obtenemos el límite del cociente incremental, cuando delta x tiende a 0, lo que obtenemos es una función que denominamos función derivada. Ven que ahí al graficar las tangentes, las pendientes de las tangentes, se va construyendo una gráfica nueva, y esa gráfica nueva es la gráfica de la función derivada. ¿Sí? Bueno, estas son dos que los podemos compartir si no estos enlaces, y después hay uno que tienen en el aula virtual. Ustedes, para que Sí. se acostumbren a mirar en el aula virtual, chicos, porque a veces por ahí no miran, acá ustedes tienen esto que dice función derivada, se lo descargan y lo tienen que abrir con GeoGebra, ¿no? Al abrirlo con GeoGebra, yo acá lo abrí para que ustedes lo vean, este enlace, función derivada, sería, si la abren con GeoGebra, es esta. A ver, voy a limpiar acá, borrar todo, ahí está. Y acá también tienen esta aplicación de GeoGebra, donde pueden ir viendo también a medida que vamos avanzando acá. ¿Sí? Con este valor ven que se va dibujando la gráfica de la derivada abajo en verde. Esas pendientes se van representando y se va representando la función derivada. ¿Sí? Bueno, con esto quería, Marta, por lo menos aprovechar los gráficos en esta Perfecto. primera parte. Después vamos a volver con la relación en estos gráficos, pero por lo menos, bueno, que vayan viendo, ¿sí? Y que vean el material que está en el aula. Sí, perfecto, porque, bueno, el material, como decimos, siempre que lo ponemos es por algo, así que les conviene ir mirando todo para ir repasando, y ahora van a ver, fíjense que ahora estamos trabajando con derivada, y estamos trabajando con límite, y estamos trabajando con continuidad, es decir, fíjense ya cómo estamos usando todo, ¿no? Las gráficas, las pendientes de las rectas, que lo vimos en el primer cuatrimestre, así que acá es el momento en el que empezamos a integrar todos los contenidos que vamos viendo, ¿sí? Bueno. Bueno, ahí dejo de compartir Marta Dale. y te paso, te cedo a vos, así seguís con... Bueno, se sumaron varios alumnos más. Sí, hay más o menos, 32 somos, más o menos. porque descontanos a nosotras, que No, no está bien. contamos como alumnas. No, mire otro valor, bueno. Bueno, ahí comparto yo ahora. Se va entendiendo, chicos, ¿no? Ustedes seannos sinceros, porque obviamente nosotros por ahí, bueno, avanzamos y nos dan ganas de explicarles más cosas, pero bueno, queremos que ustedes nos sean sinceros también. Bueno, vamos a avanzar un poquito más para que ustedes puedan tener material para la práctica, y lo que nos vamos a ubicar ahora, ustedes vieron en la clase anterior de práctica, vieron algunas
Espera, Fabi, que voy a buscar el lápiz, que siempre me pasa que me queda muy grande la herramienta esta. Sí, acá estaba Grabar. contestando en el chat, sí, acá estaba contestando en el chat, y dice, con la práctica se termina de entender, y sí, los quería animar a que vayan avanzando Sí, con la práctica, así el jueves consultan también. exacto. Sí, sí. Bueno, ustedes vieron en la práctica derivadas de funciones elementales, las sumas y restas, ¿sí? Y también vieron la regla del producto y del cociente. Eso quedó claro, pudieron tener la oportunidad de practicar desde el jueves a ahora, pudieron avanzar con los ejercicios. Vimos un par de consultas en el foro, pero no vimos mucho respecto de estas reglas de derivación. Así que bueno, esto, como les dijeron los chicos en la práctica, es muy importante la práctica. La seguridad se las da el hacer muchos ejercicios, derivar muchas funciones, ¿sí? Hacer muchas derivadas. Y bueno, tanto en internet como en la bibliografía que nosotros les dejamos, amén del práctico, tienen mucho para poder practicar. Así que no tengan problemas en plantear un ejercicio que no hayamos dado y lo realizan y nos consultan, nos mandan una imagen y lo vamos viendo. Bueno. Sí, ahí decían, Marta, que les cuesta bastante las reglas, Sí. justamente es esto que dijo Marta, hacer y preguntar, es la Sí, forma, ¿sí? esto Que es les práctica, corrijamos y chicos, no vayamos hay viendo, otra, sí. no hay otra, es práctica, práctica, práctica. Van a ver que incluso ustedes al principio van a estar dudando, pero ya después, cuando adquieran práctica, les va a salir natural el hacer las derivadas y aplicar las reglas intuitivamente, ya directamente. No van a necesitar, a ver, en esta qué función, cómo es. No, directamente ya les va a nacer aplicar tal o cual método de derivación para poder hallar la derivada. ¿Sí? Bueno, hoy nos vamos a dedicar un poquito a otras reglas, la regla de la cadena, derivación logarítmica y de funciones, bueno, partidas que vamos a retomar después con Fabiana, y la de funciones implícitas que no está puesta acá en el mapa, ahora me acabo de dar cuenta. Bueno. Marta, está arriba lo de implícita. Perdón. Ponelo, Sí, ahí fíjate, está arriba arriba. está. Sí, sí. De Estaba orden mirando superior. en la otra Sí. esquina. Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de mirar la tabla de derivadas que está en el aula, ¿sí? Hay varias tablas que pueden ustedes tener a mano. Esta que les dejamos en el aula, hay un par, la pueden bajar y tenerla impresa si necesitan. Y también hay un consejo que yo les doy, que es primero mirar el ejercicio, tratar de resolverlo y ver e ir luego a la tabla, ¿sí? Es para ir adquiriendo seguridad. Entonces, cuando tienen una suma o una resta, ¿sí? Acá suma o resta vale lo mismo, ¿sí? Van a ir tomando, ¿sí? Para hallar la derivada, van a tomar término a término, ¿ven? Fíjense, en suma y en resta siempre es término a término. Cuando la función es una constante, como lo pudieron ver con Fabiana, ¿sí? Al encontrar la recta tangente a la curva y ser la función en sí una constante, obviamente su derivada, la pendiente de la recta tangente, va a ser 0 para todos y cada uno de los puntos del dominio de esta función que es constante. Es una función del tipo horizontal, ¿sí? Una función del tipo igual acá, ¿sí? Les va a quedar graficada así, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al ser horizontal, la pendiente siempre es la misma y es nula, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vieron varias reglas de derivación que están en esta tabla, pero vamos a puntualizar un par y quiero señalarles que todas estas reglas que ustedes ven en esa tabla, ¿sí? Salen de hacer la demostración por definición de la derivada, ¿sí? No es que están impuestas y a algún iluminado se le ocurrió y los puso en esa tabla, sino que justamente derivadas que están en esa tabla aparecen precisamente porque fueron obtenidas de la regla, o sea, de obtener la función derivada por definición, ¿sí? Fíjense ustedes, en este caso, en el caso de y igual a x, ¿sí? Yo se los voy a contar rapidito porque no nos vamos a detener en las derivadas por definición, pero por allí, a los que estudian la licenciatura en economía o en administración,
les puede interesar jugar un poco más algebraicamente y calcular límites, que no es un mal ejercicio, y poder deducir estas reglas aplicando derivada por definición. Entonces, en la y igual a x, fíjense, ¿sí?, que es justamente esta primera que tenemos acá, ¿sí?, en la tabla dice que la derivada es 1. Entonces, ustedes pueden ver el desarrollo, al aplicar la definición de la derivada, van a concluir que la derivada es 1. ¿Por qué? Porque aplican la función en x más delta x menos la función en x, todo sobre delta x, ¿sí?, planteando el cociente incremental. Ahí van a ver que les va a quedar x más delta x menos x, con lo cual se puede cancelar x con menos x y les va a quedar delta x sobre delta x. Con lo cual, esta regla, ¿sí?, cuando y es igual a x, concluyen fácilmente que son. Y así con cada una de las reglas que aparecen en esa tabla. Una muy usada, ¿sí?, muy usada, es la de las funciones potenciales. Cuando ustedes tienen una función del tipo potencial, vieron en la práctica que bajan el exponente, ¿sí?, por la variable elevada a el exponente menos 1, ¿sí? Bueno, acá no hay que olvidarse que esta regla, ¿sí?, vale siempre, ¿sí?, para números que son naturales, ¿sí?, pero se demuestra también para los reales. Por eso la pueden aplicar en las funciones del tipo de raíz de x o raíz cúbica. Vieron que las pudieron aplicar. Bueno, ahí están, en la teoría están las reglas demostradas para aquel que le interese. Y nos vamos a, acá hay un par también en esta diapositiva que les va a quedar, fíjense, a esto me refería, ¿no? Cuando tienen una función del tipo raíz cúbica de x, la podemos pensar como x a la 1/3, ¿sí?, como x elevada a la 1/3, entonces baja el exponente, aplico esa regla, baja el exponente por x a la 1/3, fíjense, menos 1, lo cual nos da menos 2/3 como resultado. Acomodando la expresión, ¿sí?, les queda de esta forma, y llevándola a la forma de raíz, pueden acomodar la fracción, digamos, como índice de la raíz, el numerador, y el numerador como potencia, ¿sí? A veces van a ver que conviene mirarla de esta manera, la derivada, y hay otras veces que nos va a convenir trabajarla como la que está en el último paso. Pero bueno, eso se van a ir dando cuenta con la práctica, ¿sí? Después está la regla de la derivación, de la raíz cuadrada de x, que en la tabla aparece ya con el resultado y surge de todo este desarrollo. Así que acá los invito a los que tengan ganas de seguir el desarrollo y ver que llegan precisamente al resultado que está puesto en la tabla, ¿sí? Bueno, estas reglas son las reglas básicas, que ustedes con la práctica las van a ir memorizando y ya no van a tener que pensar o recurrir a la tabla, las van a saber, las van a aplicar directamente. Entonces, eso es a lo que nos referimos, que solo se los va a dar el hecho de hacer muchas derivadas, de hacer la ejercitación, digamos, ejercicios de derivada. Bien, en el apunte de derivada, en la página 5, están todas estas demostraciones, y hay otra que me gustaría que vean puntualmente, que es también tenemos en la tabla de derivadas, a ver si, bueno, en esta no la copié, pero bien abajo de esa tabla aparecen las funciones trigonométricas. Y en el caso de la función seno, ¿sí?, se afirma en esa tabla que su derivada es la función coseno, ¿sí? Bueno, acá está la demostración. Y luego, para el coseno, a ver si alguien me lo dice o la tiene a mano la tabla, ¿cuál es la derivada de la función coseno? ¿Cuál es? A ver, que la tengan a mano ahí en la tabla. A ver, no dicen nada acá en el chat tampoco, ¿eh? Menos seno de x. Menos Bien. seno de x. Bueno. Yo les dejo planteada acá la demostración de la función seno de x, que es coseno de x, ¿sí? Y esto simplemente sale de aplicar la definición límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x, menos f de x, ¿sí?, porque mi función era seno de x,
hacen todo el desarrollo y hay una identidad trigonométrica que dice que el seno de dos ángulos, ¿sí? Hay una propiedad, ¿sí? Que la pueden encontrar en los apuntes nuestros, es igual a eso. Entonces lo reemplaza y bueno, hace varias operaciones y van a llegar, los invito a recorrer esa demostración porque tiene así varias cositas algebraicas, propiedades distributivas, va a aparecer, fíjense que aparece acá, el límite cuando delta x tiende a 0, el seno de delta x sobre delta x, ¿esto a qué tendía? A ver, ya que estamos ahí, ¿a qué tendía? A 1. Muy bien, a Bien. 1, ¿sí? Bueno, ahí van a aparecer varias cosas que vamos a ir retomando. Pero bueno, la conclusión es que la derivada del seno es coseno de x. Y la derivada del coseno es menos seno de x, ¿sí? Como ejercicio, también, ya que aprendieron la regla del cociente, ¿sí? Les proponemos hacer, aplicando la regla del cociente, ¿sí? Este ejercicio, a ver si se animan. Si la función es la tangente de x, ¿cuál es su derivada? ¿Sí? Esa es la pregunta. Acuérdense que la tangente a qué es igual. La tangente es igual al seno de x sobre coseno de x. Como sabemos la derivada del coseno y sabemos la derivada del seno, ¿sí? Lo ideal sería aplicar aquí la derivada de este cociente, ¿sí? Bueno, entonces, el ejercicio Justo que ahí, Marta, ¿sí? está bien. No, justo ahí, Marta, por ahí en otro ejemplo que hagas, acá decía Antonella, yo les Sí. decía que practicaran las derivadas, que no sabía cómo empezar, que se le complicaba con la división, lo dijo Bien. antes, ¿no? Pero bueno, Bueno, si quieren hago esta, no hay problema, ¿eh? Hacemos no esta sé, si quieren. Antonella, Vale. si te conviene esa o Antonella había consultado eso, que le Yo porque costaba para con... aprovechar, chicos, que tenemos el resultado de la derivada del seno, que ya sabemos que es coseno, y la del coseno, que es menos seno de x, pueden demostrar, ¿sí?, el resultado de la derivada de la tangente que aparece en esa tabla, aplicando la regla del cociente, porque la tangente es el cociente entre seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Entonces, aprovechando que tenemos las dos derivadas a la vista, ¿sí?, podemos aplicar la derivada del cociente. Si quieren lo hacemos, no tengo problema, Fabi. Lo único que voy a Sí, ahí insertar, Antonella decía que sí, por ahí para bueno, aprovechar que justo hizo esa pregunta Antonella antes del dale. cociente, aproveché que Voy vos a insertar pusiste... una pantallita en blanco, ¿sí?, para que nos quede en el mismo lugar, así ya. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a demostrar, ¿sí? Vamos a demostrar precisamente vamos a ver, dada la función y igual a tangente de x, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es su derivada? ¿Sí? Ya en la tabla ustedes tienen el resultado de esa derivada, pero vamos a demostrarlo aplicando la regla del cociente, no haciéndola por definición, ¿sí? Bueno, sabemos que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos derivada a ese cociente, ahora ustedes, como ya vieron la regla del cociente el otro día en práctica, me van a ir diciendo cómo hacer esta derivada. A ver qué dice la regla del cociente. A ver, si yo tenía u sobre b, vamos a escribirla acá arriba. ¿A qué era igual la regla del cociente? Y tengo que derivar. ¿A qué es igual? A ver si escriben en el A chat. ver, ¿Se vayan acuerdan que U era una meditando. función y B otra? ¿Cómo lo escribían eso? La regla del cociente. En el numerador, ¿qué va? Miren, acuérdense venir a las clases estas sincrónicas también con todo el material, los apuntes, tener todo a mano, los resúmenes, ¿sí? Aquí era igual la regla del cociente, que lo mostró Marta hoy. La derivada de Rápida. u por Sí. Muy b bien. menos la derivada de b por u, A ver, la todo derivada sobre de u b al cuadrado por b por b menos la menos derivada de u de b la de b, todo sobre, muy bien, el b al cuadrado. denominador al cuadrado. Perfecto. Entonces, si esa es Gracias, la regla Camila. de derivación, ¿sí?
vamos a aplicarla acá, pensando en que seno de x, ¿sí?, va a ser nuestro u, y coseno de x va a ser nuestro b, ¿sí? Entonces, vamos a ir, yo siempre les sugiero que lo vayan diciendo ustedes, ¿sí? Aplicando la regla, hablando en voz alta si quieren, hasta si quieren, ¿no? Aunque los puedan tratar de locos, lo van diciendo ustedes porque es cuando reafirmen. Entonces van a decir, la derivada de la función de arriba, que en este caso es seno de x, yo lo voy a escribir ahora y después lo vamos a resolver. En estos primeros ejercicios les va a convenir primero expresarlo y después calcular las derivadas, ¿sí? Entonces, la Eso es lo que yo le derivada, decía a Antonella. Antonella, eso es lo que yo te había puesto en el chat, ¿no? Que sí, haces todos los pasos indicando que derivar y después derivar, como está sugiriendo exactamente. Marta, ¿sí? Bien, entonces la derivada del numerador, la derivada del seno de x, por la de abajo sin derivar, ¿sí? Porque acá fíjense que b está sin derivar. Menos, este menos de acá, ¿sí? La de arriba como está, seno de x la dejo tal cual, por la derivada del coseno, ¿sí? Lo expreso, después lo calculo. Todo sobre la de abajo, que es coseno de x, al cuadrado, ¿sí? Bien. Vamos a ir resolviendo ahora. ¿Cuál era la derivada del seno de x? Recién en la demostración de la pantalla anterior estaba, ¿cierto? ¿Cuál era la derivada del seno? Coseno. ¿Está bien? Entonces Coseno ya, de Coseno, ahí X. pone. muy bien. Bien, ahí dice Entonces Martín también. lo pongo por coseno de x, por ahora lo voy a dejar expresado así, menos, ¿sí?, seno de x. ¿Y cuál era la derivada del coseno? Seno de Menos X. seno. Menos seno de Menos X. seno, cuidado ahí, tengo que poner un paréntesis porque si no voy a cometer algún error de signo. Entonces, todo sobre coseno de x al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, coseno de x por coseno de x, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, chicos? Al coseno de X Seno al de x cuadrado. al cuadrado. Coseno de x al cuadrado, lo cual lo puedo escribir así, ¿no? Coseno al cuadrado. Bien, menos por menos, porque acá tengo menos seno de x por menos seno de x, va a ser más seno de x por seno de x, seno de x al cuadrado, que también lo puedo notar de esta forma. Todo sobre coseno de x al cuadrado, lo noto de esta forma. ¿Y a qué era igual esto de acá arriba, esta expresión que tengo acá arriba? ¿A qué es igual? A ver si alguien recuerda del... Ahí dice Gadiel, dice 1, Matías Perfecto, esta es la también. identidad trigonométrica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Entonces eso es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Bien, hasta acá tengo ya un resultado. Puedo expresarlo como otra nueva función. A ver si saben a qué era igual 1 sobre coseno de x. ¿Si se acuerdan? ¿A qué era igual? ¿Qué función acuerdan? trigonométrica era? 1 sobre coseno de x. ¿A qué función trigonométrica les recuerda? Había una reglita mnemotécnica que ustedes ¿O a cuál veces es? dicen. Por ahí piensen que otras están las funciones seno, coseno y tangente que nombró Marta, Claro, y y las faltan 3 más. recíprocas. Y las recíprocas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Coseno era 1. Cosecante, no coseno, ¿no? Cosecante. Cosecante, ¿qué Bien. otra? ¿Y esta? Es secante de X. Secante, Perfecto. bien. Esta es la Bien, secante. Matías. Muy Matías bien. dijo ahí secante, bien. Entonces, si 1 sobre coseno de x es secante de x, yo acá tengo 1 sobre coseno cuadrado, con lo cual, ¿esto a qué es igual? Algunos ya hasta me puede hacer trampa mirando la tabla, pero ¿a qué es igual 1 sobre coseno de x? Si quieren lo escribimos así, miren. Por ahí lo visualizan mejor. Muy bien, Bien, perfecto. secante Secante al cuadrado. cuadrado. Y ese es el resultado que tiene la derivada en la tabla que ustedes tienen ahí en el aula. ¿Sí? Entonces, la derivada de la tangente de x, ¿sí?, es igual a secante cuadrada de x. ¿Sí? Bueno, valiéndose de las reglas de derivación,
digo que pueden deducir muchas, no necesariamente todas hacerlas por definición, con lo cual vayan usando todas estas herramientas que tenemos, ¿sí? Así que bueno, eso es una de las cosas que les queríamos decir. Pero se dan cuenta que esto de aplicar la regla del cociente o la del producto u otras que van a venir ahora, ¿sí? Es todo práctica, porque esto del cociente ya la aplicaron una vez, dos, en la tercera seguro que se acuerdan, ¿sí? ¿Cuál era la regla? ¿Sí? Entonces memoricen siempre las reglas básicas, las básicas, las primeras que aprendieron, ¿sí? Bueno, siguiendo, hay una derivada por definición que me interesa que también le dediquen un cierto ratito, que es la derivada del logaritmo natural de x. Por tabla, ustedes habrán encontrado ahí en la tabla que la derivada es igual a 1 sobre x, ¿sí? Ese es el resultado, es decir, yo voy a directamente aplicar la regla, ¿sí? Pero este ejercicio es importante sepan cómo se llega a esta conclusión, ¿sí? Cómo se llega a este resultado. Bueno, vamos a recorrerla muy rápidamente porque acá también quiero que vean que van a usar algo que ya saben y que vienen usando, ¿sí? Bueno, aplicamos la derivada por definición. Límite del cociente incremental, límite de la función calculada en x más delta x, menos la función que me dieron, que es logaritmo de x, todo sobre delta x. ¿Qué pasa? Cuando en un logaritmo, cuando tengo diferencia, resta de logaritmos, ¿a qué respondía eso en la propiedad del logaritmo? A el cociente, ¿sí? El logaritmo de un cociente, ¿se acuerdan? El logaritmo de a sobre b era igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Entonces yo estoy parada acá, fíjense, la resta de los dos logaritmos, ¿sí? La resta de los dos logaritmos significa que es igual al logaritmo del cociente. Por eso lo expresé de esta forma. ¿Lo ven ahí? ¿Se visualiza? Sí, acá no hay consultas, Marta, se ve bien. No sé, ver. no hay preguntas. Bien, no quiero ir muy apurada porque por ahí, para que no se pierdan. Bien, y acá fíjense que el delta x este que aparece en el denominador, otra forma de escribirlo es ponerlo adelante de la expresión, ¿sí? Fíjense, delta x aparece acá abajo, pero está todo sobre delta x, entonces es como que lo puedo ver como 1 sobre delta x, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando nosotros teníamos algo delante de un logaritmo? ¿Qué propiedad había? ¿Se acuerdan? Había una propiedad que decía La que, potencia. muy bien, perfecto, si nosotros teníamos logaritmo de, por ejemplo, a elevado a b, es igual al logaritmo ab por el logaritmo de la base. Entonces yo tengo esto ahora, ¿sí? ¿Se visualiza? Este sería, por ejemplo, mi b, y este sería el logaritmo natural de a. Entonces esto sería un exponente. Por eso es que ahora lo miro acá arriba. ¿Lo visualizan? Sí, ahí habían dicho también Luana Perfecto. y Nicole que era potencia. Bien, muy bien. Y había otra propiedad que también vimos en la unidad de límite, ¿sí? Que podíamos intercambiar, como el logaritmo natural es una función continua, podíamos intercambiar con el límite, ¿sí? Y poner el límite dentro del logaritmo. Entonces el logaritmo sale afuera, logaritmo del límite, ¿sí? Esta era una propiedad que vimos. Y ahora esta expresión que tenemos acá, ¿a qué les hace acordar? ¿A qué límite especial les hace acordar? No está A ver, ahí dice Mateo. muy bien, no está Mateo tan explícita dice a la Luana vista que también. uno pueda decir y afirmar, pero tiene un poquito de la forma de ese número, del límite del número e, exacto, el límite especial del número e, ¿sí? Entonces, con un simple cambio de variable, que acá está expresado, y los invito a que lo visualicen bien, ¿sí? Porque esto tuvo un poquito de fallas en el segundo parcial, ¿no es cierto, Fabi? Esto Sí, tuvo había errores. algunas Por eso cuestiones, queríamos, claro. sí, algunas Sí. cuestiones que van a tener que revisar, porque esto, fíjense, no es que no lo usamos más, lo vamos a seguir usando, así que cuidado con los cambios de variables, ¿sí? Cuando hace Entonces, sustituciones, sí. exacto, los cambios de variables tienen que prestarles atención y verificar que funcionen, ¿sí? Bueno,
Entonces, haciendo t igual a delta x sobre x, ¿sí? Esto de acá, haciéndolo igual a t, despejamos delta x porque está tendiendo a 0, ahora tenemos que ver a qué tiende la nueva variable que vamos a utilizar, ¿sí? Porque si cambiamos la variable tenemos que cambiar también el límite, eso fue lo que vi yo en un par de parciales que me tocaron. Bueno, entonces, al despejar delta x, me queda igual a t por x. Entonces, si delta x tiende a 0, ¿sí? Esta tiende a 0, entonces t va a tender también a 0, ¿sí? Así que porque está en un cociente además, ¿no? Bueno, entonces, ahora el nuevo límite me queda expresado de esta manera, ¿sí? Ordeno un poquito el exponente, ¿sí? Lo ordeno de esta forma, llevo 1 sobre x afuera para que no me moleste, y esto de acá adentro, ¿sí? Adentro del límite, es precisamente el número e, ¿sí? Que me va a quedar expresado elevado a la 1 sobre x. Entonces me va a quedar logaritmo natural de e elevado a la 1 sobre x. Y bueno, si aplicamos la propiedad, potencia que acabamos recién de también aplicar, baja este exponente, ¿sí? Por el logaritmo natural de la base, y esto sabemos que es 1 porque es el logaritmo en su propia base. Entonces nos da por resultado 1 sobre x. Ven que con todas las herramientas que tenemos pudimos hacer una demostración de una derivada que está por tabla y que vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Entonces, siempre que nos den la función logaritmo natural de x, su derivada vamos a poder afirmar, sin hacer todo esto, ¿no? Acabamos de mostrarlo, ¿no? No es necesario que lo hagan cada vez que lo van a aplicar. Ya vamos a poder afirmar que es 1 sobre x. ¿Pero por qué? Porque lo pudimos demostrar, es decir, pudimos justificar que ese es el resultado, ¿sí? Bueno, eso me quise detener un poquito. ¿Se entendió, chicos? No hay preguntas acá en el chat. ¿Sí? Bueno, Digamos, toda la tabla tan simple de derivadas se hace porque alguien se tomó el trabajito de eso, definirlo, ¿no? Hacer las demostraciones por definición y ahí se encuentra cuál es la expresión de la derivada. Sí, acá dicen todos que entendieron perfecto, en bien. el chat también. Bueno, hay un par más en estas diapositivas, que es la de e a la x, es un exponencial, así que también está demostrado a que es igual. Esta derivada se utiliza mucho, ¿sí? Y hay chistes, es más, creo en internet, Fabi, ¿no? Que, Sí, pero yo se los debo para integrales, lo hacemos. claro, lo tomamos, En lo volvemos integrales. sobre integrales. Se Hay los chistes, reservamos para entregarles el claro, chiste. hay chistes que, bueno, si quieren buscarlos en internet, la derivada de la función e a la x siempre es la misma función, e a la x, es una de las pocas en las que coincide con su derivada, ¿sí? Así que bueno, esa también tiene una demostración, fíjense, un cambio de variable, etcétera, que lo pueden seguir y llegan a esta conclusión, ¿sí? Son límites lindos, pueden mirar cosas y pasos algebraicos que les sirven, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos a ir al concepto de derivadas sucesivas. Pero antes de ir a la explicación en sí, yo quiero retomar algo que recién incluso vieron con Fabiana al principio. Cuando nosotros tenemos una función, ¿sí? Y esa función es derivable, ¿sí? Podemos asegurar que existe la derivada, que tiene recta tangente y todo lo demás, ¿sí? Además que es continua, por el teorema que demostraron. Entonces, ¿sí? Eso significa que podemos calcular su derivada, ¿sí? Pero esta quedó muy claro, ¿sí? En lo que justamente en la aplicación de GeoGebra que vieron con Fabiana, que es una función. Es decir, vamos a hallar, cuando derivemos a esta función, vamos a hallar una nueva función. Entonces, ¿por qué no preguntarse si esta misma puede volver a derivarse? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Ejemplo, vamos a tomar un ejemplito, ¿sí? Que puede ser similar a alguno de la práctica que ustedes hayan realizado, ¿sí? Vamos a ver esto, por ejemplo. Esta es mi función, ¿sí? Si yo hallo la derivada, ¿a qué es igual la derivada? A ver, díganme. El resultado, díganme. Si quieren, acá vemos una resta. La derivada de 1, ¿a qué es igual? A 0. Muy bien. Bien. Menos la derivada de Menos x al 2. cubo.
Perdón, no escuché. Que sería menos 2x elevado al cuadrado. A ver, Pensá, a en ver, a lugar ver. de 2, ¿Cómo se Quedaría derivaba Menos la 13. función potencial? Ay, 3. perdón, menos 3. Ahí Ah, dijeron muy menos bien. 3. Menos Menos 3 Bien. por 3x x. al cuadrado. Ah, ahí Bien. está. Perfecto. Y esta es la función menos 3x cuadrado, podemos decir, ¿cierto? Entonces, si esta que obtenemos acá, que es la derivada, ¿sí? Podría caber que para alguna aplicación, algún modelo o algo en lo que yo esté utilizando esta expresión, tenga que volver a preguntarme si existe, ¿sí? Existe la derivada de esta misma, ¿sí o no? Esa es la pregunta que podemos llegar a tener que Sí. hacernos en algún ejercicio. Entonces, quizá tengamos que volver a derivarla para poder seguir avanzando en algún resultado que tengamos que encontrar, que ya pronto en un par de clases lo van a ver muy claramente, ¿sí? Pero a eso es lo que nosotros vamos a denominar y llamar como el procedimiento de hallar las llamadas derivadas sucesivas, ¿sí? El nombre sucesivas, es decir, que se van a reiterar, ¿sí? Entonces, cuando la función es derivable, entonces su función, su derivada es una función. Y esa misma puede llegar a tener su propia derivada. Bueno, ¿cómo lo vamos a expresar? Con dos tildes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la derivada la vamos a volver a derivar y le vamos a poner derivada segunda. Esto se lee como derivada segunda de la función original, ¿sí? Esa es una manera de notarlo. Otra forma de notarlo es y segunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fue igual a f de x. Entonces, en vez de pensar en f segunda, podemos pensar en y segunda, ¿sí? Que es lo mismo que hicimos recién. Y otra manera, pero menos utilizada, es grande. ¿Se acuerdan que el otro día cuando dijimos la notación de derivada, dijimos que por ahí algunos autores usan la D grande? Bueno, la D grande, ¿sí? Segunda de f de x, de la función original, ¿sí? Y una de las que más van a utilizar en su carrera es esta notación, que es derivada respecto de x de la primer derivada, porque se acuerdan que la primer derivada nosotros la notamos derivada de y respecto de x. Bueno, si a esta la volvemos a derivar, lo notamos delante como derivada respecto de x de esta derivada y lo expresamos de esta manera. Esta notación es la que más van a utilizar en la materia matemática 2. Así que habitúense, ¿sí?, a utilizar esta y esta. Por lo Profe. general van a utilizar. ¿Sí? Ahí no sé, o sea, ¿por qué no sería, como está d elevado a la 2, no sería d, ¿Está? di elevado? No, el costadito. Cuidado que no está ¿Está? elevado, ¿eh? Es una notación, no está Es una elevado. notación y se lee, como Fíjate. acá se los pusimos en la diapositiva, derivada segunda de y respecto de x dos veces. Presten atención que en esta notación siempre la derivada segunda se nota de esta forma. En la variable dependiente, el 2 del cuadrado, no es un cuadrado, de segundo queda entre la d y la y. Y de la x, que es la variable independiente, queda fuera, ¿sí? Derivada segunda de y respecto de x dos veces, ¿sí? Así tal Por ahí cual le se lo podrías, pusimos textual nosotros. sí, Marta, por ahí podrías Sí. escribirle cómo quedaría si vos lo quisieras poner al cuadrado, ¿no? Que sería Sí, derivada sí. y respecto de x, Claro, para que vean la fíjense, diferencia. si yo quisiera ponerlo al cuadrado, debería ser así. Esto no es lo mismo que derivada segunda de y respecto de x dos veces. Son dos cosas distintas. Acá la derivada está elevada al cuadrado y acá estoy calculando la derivada segunda. ¿Sí? ¿Queda claro? No sé, la alumna que lo había consultado. Sí, más o menos, sí.
Bueno, encaminado. siempre que leas, mira, un Ahora consejo, lo pregunto siempre que verbalmente, leas- no por, es como, es claro. siempre que veas el 2 fuera de la derivada, sería una potencia. En cambio, cuando lo ves al 2 entre la d de derivada y la variable independiente es derivada segunda, ¿sí? ¿Ahí lo ves mejor? Es Es una acostumbrarte a la notación notación. matemática, ¿no? Claro, es una Sí. forma de notación, es como la inversa, ¿no? Que no es Claro. potencia, sino que es una notación que indica que es Exacto. inversa, es similar. Bueno. Y a su vez, fíjense, en esta anterior que habíamos hallado, que encontramos la derivada primera, que nos preguntamos si existía la derivada segunda, ahora yo les pregunto, ¿cuál sería la derivada segunda? A ver qué pasaría si tienen que volver a derivar. Piensen en la Si yo tengo que función menos volver a 3x derivar esta cuadrado. función, ¿cuál sería? Deriven esa. Pasaría Menos 6x, dice Eva acá en el chat. Perfecto, esta sería la derivada segunda. ¿Y podría seguir derivando? ¿Podría encontrar una derivada más? ¿Y cómo la Sí. anotaría? tercera. Muy Con bien, 3. tercera, perfecto. ¿Y cuánto sería? Te quedaría menos 6. Muy bien. Bien. Y les Y eso consulto. te daría 0. Muy bien. ¿Y la derivada cuarta cuánto me daría? 1. La derivada de menos ¿Cuánto es 6, la de- ¿cuánto es? 1. Cuidado, una A ver constante ahí. es menos 6. 0. 0, dice Wanda. Y 0 Es Luciana cero. también. A ver, cuidado con el chico que dijo que era 1, ¿eh? Si yo tengo una constante, como es menos 6, su derivada, ¿sí? Acordate que es 0, ¿sí? ¿Lo convencimos? A A ver, no ver, sé. no Habló, sé no quién es. preguntó por el chat. ¿Quién había hablado? A ver si lo puedo identificar. ¿Se Fui yo, entendió? profe, Emiliano, perdón. Ah, Emiliano, Sí, ahí te vi ¿Lo justo. entendiste, Bien. Emiliano? sí, me confundí, mala mía. Perfecto, No, y pensá, perfecto. a Está ver, por ahí bueno. para afianzar, Marta, ¿y de quién sería 1? ¿La derivada de qué cosa te da 1? Ah, sí, a ¿De qué ver. función te da 1? Para que veas lo que es distinto. El resto puedo opinar también. X, dice Luciana, bien. Si vos tenés Bien. X, ¿sí? En ese caso, Esperen que voy a borrar acá. si es X, ahí la derivada te da 1. Bien. Gracias, profe. No, no hay por qué. No de nada. Bueno, entonces, volviendo a las derivadas sucesivas, encontramos la tercera que era menos 6, la cuarta que es 0. La quinta, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto es la derivada de 0? Siempre vayan pensando que derivan la La expresión anterior. anterior, ¿no? La quinta es la derivada de la ¿Cero? cuarta. Vuelve 0. a ser 0. Y Bien. a partir ¿Cero? de ahí, todas las derivadas son nulas. ¿Sí? Todas las derivadas, a partir de ahí, son nulas. ¿Sí? Bueno, yo les dejo acá un ejercicio para que hagan las derivadas sucesivas. Deriven sucesivamente seno de x. La derivada primera, la derivada segunda, O la sea, derivada profe, que tercera. hasta que nos dé 0. No, no necesariamente. Podés vos tener necesidad en un ejercicio solo de calcular 2 derivadas, en otro tener que calcular 4 derivadas y en otra solo una. O sea, no es que tenemos que seguir derivando hasta que nos dé 0. Depende del ejercicio, vamos a hallar una derivada, vamos a tener que hallar 2. Eso depende de lo que nos pidan en el ejercicio, ¿sí? Acá, por ahora, estamos derivando una sola vez, pero quiero decirles que existe esto de derivar sucesivamente. En algunos modelos, sobre todo en Matemática 2, van a ver que van a derivar muchas veces una función para hacer o aplicar en el modelo que están trabajando. Bueno, el ejercicio que yo les quiero dejar es este, del seno de x. Quiero que hagan el ejercicio de las derivadas sucesivas. ¿Por qué? Porque van a ver, bueno, no les quiero decir, pero vayan No, ahí encontrando. podrían hacer, sí. Ahí Sí, podrían hacer háganlas, más, algunas más háganlas. para que vean. Sí, hagan varias y van a ver acá un comportamiento. Quiero que vean un comportamiento en los resultados. ¿Sí? Por ahí hasta la octava. En Sí, lo que hasta la dijo esto octava. Marta, en las que son, que te va a dar 0, van a ser cuando son del estilo polinómicas. Claro. ¿Sí? Fíjense, el grado de la que puso Marta primero, que era x al cubo,
a partir de qué derivada les empezó a dar 0, ¿sí? De la derivada cuarta. Bueno, eso también para que piensen, Marta, también se le puede dar uno. Sí, Bueno, sí, si fuera una perfecto. polinómica de grado 5, a partir de qué derivada les va a empezar a dar 0. De la Sí. polinómica de grado 5, como dice Fabiana, ¿en cuál les daría 0 la derivada? O pone La una sexta. potencial, ponele i igual a x a la quinta. A ver, piensen así, x Más a la fácil, para quinta. hacer algo más rápido. A 6 partir de... dice Eve, bien. Muy Acá bien, Eve dice perfecto. 6. Muy bien. En la derivada sexta, ¿sí? Vamos a ver, pueden verificarlo, hagan todas las derivadas hasta llegar a la sexta, les va a dar 0. Y a partir de ahí todas van a ser 0. Pero, volviendo a lo que preguntó una de las chicas, no siempre vas a tener que hallar las derivadas sucesivas. Depende del ejercicio, vas a tener que hallar una, dos o más derivadas. Todo depende, ¿sí? Bueno, pero hagan este ejercicio del seno de x, que así de paso memorizan ya las derivadas del seno, coseno y demás que fuimos obteniendo recién. Bueno, por eso acá en esta diapositiva estaba la derivada tercera, ¿sí? De una función. La notación puede ser esta. Ven otra vez acá, aparece esto que dijimos. Sería la derivada tercera de y respecto de x 3 veces. Así se dice, ¿sí? Para anotarla es y 3 tildes, ¿sí? O f tercera de x, o derivada tercera de la función original. Son 3 formas diferentes, ¿sí? De notarla. Y para generalizar, pueden encontrarse, no sé si se alcanza a ver, Fabi, en la Sí, pantalla. se ve bien, ¿eh? Se ve perfecto. En la pantalla, acá, tienen que, se puede generalizar y encontrar o plantear en un ejercicio la derivada enésima de una función. Es decir, ya ni pensar en la tercera, en la cuarta, sino en una cualquiera, en una enésima, una derivada enésima, ¿sí? Y la forma de notarla es esta, derivada enésima de y respecto de x n veces. Y se nota de esta forma. ¿Ven? Fíjense, guarda la relación de lo que veníamos trabajando. Derivada enésima de f respecto de x. La derivada de enésima de la función f de x. ¿Sí? Eso se generaliza, digamos. ¿Sí? Esto lo van a ver y aplicar mucho en matemática 2 y en los ejercicios dentro de 2 o 3 semanas vamos a ver ejercicios que tienen y trabajemos con derivada segunda, derivada tercera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Voy a cambiar acá. ¿Sí? Sí, queda media hora, Marta, para saber más Uy. o menos cómo distribuir el tiempo, sí. Sí, a ver si avanzo un poquito más rápido. Pero bueno, me gusta porque van preguntando también, Sí, ¿viste, está Fabi? bueno. Así que Sí, no, yo preferible, sí. prefiero. Bueno, Sí, sí, yo también. ¿se acuerdan cuando, creo que ya el otro día algo en práctica vieron, ¿sí? De la derivación de una función compuesta. Algo vieron ustedes, pero quería ver, o sea, volver a recordarlo porque, bueno, es uno de los casos que más cuesta, ¿sí? Recuerden ustedes que la composición de funciones, cuando vimos en el primer cuatrimestre, la identificamos como una operación entre dos o más funciones, ¿sí? A veces tuvimos que hacer ejercicios en los que componíamos funciones u otros ejercicios en los que descomponíamos en las funciones elementales, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo notábamos? ¿Se acuerdan? F compuesta con G, ¿sí? Que significaba que F la aplicábamos en G de X, ¿sí? Bueno, a eso me estaba refiriendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una función en una expresión, la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena se aplica justamente a funciones del tipo compuestas, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo se aplica. Para eso es muy importante visualizar en la expresión las funciones elementales. Por eso fue importante ver en el primer cuatrimestre hacer este ejercicio de componer o de descomponer, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos esto, que lo usamos mucho incluso
para ver una propiedad de función con la función inversa que nos tenía que dar X, la composición? Bueno, justamente vamos a retomar esto ahora para aplicarlo ahora al concepto de derivada, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos la expresión de una función compuesta, ¿sí? Es útil ver e identificar las elementales. Es decir, a partir de cuál, si yo aplico la composición, obtengo esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces acá muy fácilmente podemos ver que las funciones elementales son la función logaritmo, ¿sí? Y la suma de estas dos, ¿sí? Que es la función que nombramos h de x. La primera g de x logaritmo y la segunda h de x, x cuadrado más 1, ¿sí? Sí, ahí Marta, por ahí Sí. aclarar, viste que no me di cuenta antes de Sí. decirte que h de x no sería elemental, ¿no? Estaría compuesta por dos más, pero por ahí hay dos sí, más. Una ahí suma, habría que corregir, sí. sí, una suma, y esta, a su vez, es una función compuesta en sí misma, ¿no? Porque es la función cuadrática, ¿no? Que se obtiene al aplicar x, elevarla al cuadrado, así que en sí misma es una función, son como dos que hay acá. Pero bueno, para lo que necesitamos alcanza, Fabi. Sí, Expresarlo no, yo así, para así que, aclararles cuando insistimos, sí, no serían sí, que elementales, pero para identifiquen las derivar elementales. alcanza identificar esas dos. Exacto, bien. Y siempre acá, ¿se acuerdan que cuando hacíamos la composición dijimos una propiedad que era importante y que no siempre podía valer? Era que cuando componíamos, no siempre, ¿sí? Componer en un sentido o en otro nos daba lo mismo. Podían ser diferentes, ¿sí? Entonces, acá cobra importancia el identificar las funciones elementales y en qué orden las vamos a aplicar, ¿sí? No es lo mismo aplicar G compuesto con H que H compuesto con G, ¿sí? Porque no nos va a dar como resultado esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que esta propiedad solamente valía cuando usábamos la función y su inversa, ¿sí? Entonces, decíamos que la composición no era conmutativa, solo lo era para la función y su inversa. Ahí solamente podíamos asegurar que el orden no importaba y que siempre daba lo mismo. Pero en la regla de la cadena, que es otra de las reglas de derivación, cuando se identifique las funciones elementales, siempre es importante pensar el orden en el que la voy a aplicar, ¿sí? Para obtener justamente la función que me dieron, ¿sí? Esto es muy importante porque nos va a indicar incluso el orden de las derivadas, ¿sí? Bien, por ejemplo, en esta función, ¿sí? Que tenemos acá, ¿qué funciones son las que identifican como elementales? ¿Sí? Hay más de una función. Fíjense que está la raíz cuadrada, está el cubo, está el seno y está x menos 1. ¿Sí? Entonces, es muy importante cuando ya participan más de dos funciones, ¿sí? Ver bien el orden en el que vamos a obtener la composición a partir de las elementales, ¿sí? Y siempre, acuérdense lo que decíamos cuando hacíamos la composición, siempre nos convenía mirar, como pusimos acá, de afuera hacia adentro, así en el orden que yo lo nombré. La raíz del seno, ¿sí? Del seno al cubo de x menos 1, ¿sí? Siempre conviene hacerlo de adentro hacia, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿sí? Eso para identificar las funciones elementales. Esto es importante porque ahora nos da el orden para poder aplicar la regla justamente que vamos a explicar, ¿sí? Bueno, vamos a ver en qué consiste la regla de la cadena. Van a ver que después en la práctica es más fácil de lo que por ahí significa su deducción, podríamos decirlo, ¿sí? Bueno, Sí, hacer un ejercicio les va a resultar más sencillo. Sí, por eso después. quiero llegar ahí antes de que se nos acabe el tiempo. Si f de x es una función compuesta que está compuesta solo por dos, vamos a nombrarla g y h, y existen las derivadas de funciones justamente de la g y de la h, entonces vamos a poder asegurar, ¿sí? Vamos a poder asegurar que la derivada, ¿sí? Vamos a poder asegurar
que la derivada de esa función f va a ser igual a la derivada de la función g por la derivada de la función h de x. ¿Por qué? Porque el orden en el que yo, digamos, dije que f estaba o definida era por la composición en este orden, g de h de x, ¿sí? No se asusten. Bien, esa demostración la pueden encontrar en uno de los libros, ahí les pusimos la página, en la página 151, 156 del Stewart, que está en la bibliografía, ¿sí? Creo que está subido, Fabi, al aula. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo el Stewart, pero en realidad, Creo bueno, que sí. generalmente queríamos aclarar que no es una demostración esta en particular que Sí. tomemos en un examen final, sino al que le No. interesa profundizar un poquito más, que es más Que lo vean. compleja, puede ver esa demostración. Exacto, bien. Entonces, si una función llegase a estar compuesta por más de dos funciones, se aplica exactamente de la misma manera, ¿sí? Fíjense que acá la composición, ¿sí?, está dada en términos de tres funciones. G de h de L de x. Bueno, la derivada de la función que nosotros queremos encontrar va a ser igual a la derivada de la g, fíjense acá, por la derivada de la h, que está acá, por la derivada de la última, que está dentro de todo, L de x. Y se llama de la cadena porque en realidad se van multiplicando. Fíjense que se van multiplicando las derivadas, ¿sí? Por eso se llama regla de la cadena, ¿sí? Otra forma de expresar la derivación de este tipo es pensarla de la siguiente manera, capaz que les resulta mejor, a mí por lo menos me resulta mejor así. Fíjense, si yo tengo que esta función la obtuve de otra, ¿sí?, que está en términos de x, y a esa otra la llamé u, ¿sí?, a g de x la llamé u, ¿sí?, es f de u. ¿Ven acá? Entonces, significa que para hallar la derivada de esta función, ¿sí?, que es la derivada de i en términos de u, ¿sí?, porque fíjense, es la derivada en términos de esta variable. Pero para obtener la derivada, ¿sí?, que yo sé derivar en términos de x, es la derivada de i en términos de x, ¿sí?, voy a tener que pasar primero por u, que es la función, ¿sí?, g de x. Entonces, derivo respecto de u, ¿sí?, respecto de u, acá está la expresión, ¿sí?, en cómo la vamos escribiendo, ¿sí?, la derivada respecto de u de la función f de u, ¿sí?, que es la primera, por la derivada de lo que está dentro, que es la derivada de g de x. Entonces, la derivada respecto de x de la función g de x, ¿sí? Bueno, no se asusten, porque por ahí Marta, se pueden... Sí. Sí, ahí te quería aclarar que, viste, lo primero que está del lado de la igualdad es derivada de y respecto de x, no de u. Ah, sí, perdón, Sí, que yo sí. la leí tal cual, tenés razón, Sí, yo perdón. no te quise interrumpir No, de x porque está después bien, g haceme de x acordar es para que u. lo modifique Sí, en el sí. Power después. Sí, tenés razón, yo la leí tal No lo cual. había visto antes, el error, Sí, lo vi justo ahora cuando lo estabas explicando. claro. ¿Sí? Bien, Porque ahí lo último g de x es como si fuera u, entonces exacto. después Esta es derivamos mi u U, respecto de x. ¿está bien? Exacto, tal cual. Bien. Entonces ahora lo vamos a ver en un ejercicio, ¿sí? Pero esa es la notación que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces siempre, ¿sí?, vamos a expresar a la derivada como cadena, es decir, vamos a derivar de afuera hacia adentro a medida que nos vamos encontrando con las funciones. Fíjense, si esta es la composición, la de más afuera es la f, entonces vamos a derivarla por la derivada de la que está más adentro, ¿sí?, la derivada de g. En ese orden vamos a ir multiplicando las derivadas, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejercicio para que no se pierda. Fíjense acá, en este ejemplo, ¿sí? 3 por seno, el argumento es x al cubo más 3 por x, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser su derivada? ¿Sí? Fíjense, 3 es una constante, ¿sí? Así que, ¿cuál es la primera función con la que yo me encuentro? De afuera hacia adentro. La primera es la función seno, ¿cierto? La segunda
es esta suma de x al cubo más 3x. ¿Sí? Entonces, cuando yo derive en esta función, que es una función del tipo compuesta, va a ser la constante por la derivada de la función seno de x al cubo más 3x, ¿sí? Y lo dejo expresado así ahora al principio. Después derivo, para que no nos confundamos y no querramos hacer de una sola vez el ejercicio y por ahí cometer errores. ¿Se entendió? Es decir, primero me voy a encontrar con la función seno de x. ¿Sí? Entonces, esta que era la constante la dejo, porque acuérdense que había una propiedad, ¿sí?, que decía que si la función es igual a una constante por una función, ¿sí?, su derivada, ¿a qué era igual? Ya lo vieron esto. Va a ser la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, estoy aplicando esa regla de derivación. Constante por la derivada de la función seno de x al cubo más 3x. Entonces lo expreso. Sí, 3 esta es importante por... que se la acuerden, porque a veces la aplican como Sí. regla del producto y se confunden más. Entonces es muy importante que recuerden esta regla, ¿sí? Muy Esta útil. regla siempre recuérdenla. Bueno, entonces va a ser 3 por la derivada de la función seno. Entonces ahora sí me preocupo por derivar. Va a ser, ¿cuál era la derivada del seno? Recién la calculamos. A ver, ¿Cuál era si la derivada del escriben, seno? si escriben o hablan, Coseno ¿cuál es la de X. derivada? Muy bien. Coseno, ¿sí?, de lo que ya tengo, lo vuelvo a escribir, por la regla de la cadena, me indica que tengo que derivar la otra función. ¿Sí? Lo expreso, si quieren, los primeros ejercicios para no cometer errores. Coseno de x al cubo más 3x, ¿sí?, por, y ahora sí derivo, en el siguiente paso, este paréntesis. ¿A qué va a ser igual? Cuidado, vuelvo a poner paréntesis porque acá hay un por. ¿Cuál va a ser la derivada de esto? Díganmelo. 3x elevado a la 2. Muy bien, 3x Bien. al cuadrado, ¿qué más? Más 3x. la derivada de 3x, que es 3. Perfecto. Más 3, bien. Entonces, esto va a ser, la derivada va a ser 3 coseno de x al cubo más 3x, ¿sí? Por, acá es muy importante el tema de los paréntesis, ¿eh? Se habrán dado cuenta. Y ahí quedó la derivada. Cuidado que este paréntesis de acá está multiplicando a toda la función coseno, ¿eh? Cuidado, no es parte del argumento. ¿Sí? Bueno, esa es la forma en la que van a ir derivando y aplicando la regla de la cadena. Bueno, acá hay otro ejercicio. A ver si rapidito, Fabi, ¿me decís cuánto Sí. falta? No, estamos 15 minutos, estamos y 45. Entonces 15 estamos para... bien. Sí, 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 sí. Perfecto. Tranquila. ¿Cuál sería la derivada de esta función que tenemos acá? A ver. Fíjense, acá hay un paso. Esta raíz me convino ponerla como potencia, ¿sí? Todo elevado a 1/2. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la derivada resulte más fácil, ¿sí? Entonces, a ver, díganme cuál es la derivada ahí. A ver, ¿qué derivan primero? ¿Qué es lo que, o lo ¿Cuál último es que la se función aplicó más al afuera? componer? Claro, Claro. la que está por fuera. ¿Eh? El seno. A ver, Y fíjate que quedó como está coseno. abrazando a todo, está... Quedaría un medio. Hagamos la Eso. potencia. Muy bien, lo primero de afuera con lo que me encuentro es la potencia, así que aplico la derivada a ese exponente, va a ser bajo el exponente, por eso mismo, a la 1/2 menos 1, ¿sí? Cuidado ahí. Y acá adentro me queda lo mismo, ¿sí? No lo toco, seno de x más 1 sobre x cuadrado, ¿sí? No lo toco a esto, ¿sí? Bien, por, ahora ¿quién sigue en el orden? Coseno. No. La derivada del seno, que es coseno, y no toco lo de adentro, ¿sí? Todo sobre x cuadrado por, bueno, acá me va a faltar un pedacito. No, déjalo Por, indicado, Marta. sí, Deja eso indicado pensé. qué derivas, claro. ¿Qué me quedaría ahora acá en la regla de la cadena? ¿La derivada de quién? 1. A ver, 1 más ¿y 1. la derivada del seno?
Coseno. Ah, no, el coseno Y sería. ahora, ¿qué me toca? La derivada de todo eso que está ahí, que es la derivada de ese cociente, del argumento del seno, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es la derivada de un medio. Acá está, un medio por lo mismo elevado a un medio menos 1, por la derivada del seno, que me dijeron coseno, lo de adentro no lo toco, por la derivada de lo de adentro. ¿Se ve? ¿Chicos? Sí, tienen que ir pensándolo de afuera hacia adentro y siempre ir derivando hasta que llegan a lo último, ¿sí? Al último argumento que tienen ahí. Ahí lo último que se deriva ahora va a ser ese cociente. Exacto. Bueno, yo lo voy a resumir acá, ¿sí? Todo esto, un medio menos 1 a la que, ¿cuánto me dan? Menos un medio, ¿cierto? Ya pongo el resultado. Por coseno de x más 1 sobre x cuadrado por la derivada de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Un cociente. Así que al derivarlo, ¿qué voy a aplicar? La regla del cociente. ¿Sí? Yo se los voy a dejar expresado, no lo voy a resolver, ¿eh? Va a ser la derivada en numerador por el de abajo sin derivar, menos el de arriba como está, por la derivada del denominador. Siempre me conviene expresarlo todo sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Y ahí me falta un paso más, ¿eh? Encontrar estas partecitas. ¿Sí? Bien, en este tipo de ejercicios no vamos a hacer propiedades distributivas, no vamos a hacer las operaciones, nada. Nos importa más que apliquen bien las reglas de derivación. Bueno, ojo que acá queda para que me terminen el ejercicio, porque tienen que terminar esto, ¿eh? Chicos. Sí, como dijo Marta, no vamos a pedir que hagan más pasos, pero sí llegar a derivar hasta lo último, Hasta ¿no? lo Ahí en ese último. paso, sí, podés hablar. Emiliano quiere hablar. A Sí, ver, por Emiliano. supuesto. ¿Qué querés decir, Emiliano? Profe, no, te quería consultar ahí en ese paso, el último que Sí, pusiste la derivada del cociente. sí. ¿Estaría mal que nosotros pongamos al costado de la hoja qué es U, qué es la derivada de U, y qué es B y cuál es la derivada de B para no olvidarnos al No, hacerlo ahí? no, Porque... para nada, Ah, absolutamente. Vos perfecto, podés porque... hacer un cálculo auxiliar perfecto. Por ejemplo, la Claro, derivada porque... del seno, coseno, la derivada de la potencia, sí, sí, te ayuda. Sí, sí, porque es como un choclo eso ahí, viste, te re perdés y Te bueno, entiendo, Sí, sí, podés hacer perfectamente. cálculos Sí, sí. auxiliares que vos identificás perfectamente qué partecita estás haciendo aparte y lo volvés a poner en la expresión general. Exactamente. bárbaro, bárbaro, era eso nomás, muchas gracias. Bueno, queda acá para Bien. que ustedes terminen, ¿eh? Terminen esta derivada, por favor, y expresen el resultado, y si quieren lo mandan hacen una captura de pantalla, una foto, y lo mandan por el foro, ¿sí? Bueno, acá hay otro ejercicio que también queda planteado, así que puede servirles para practicar, aparte de la práctica, ¿sí? De los que ya están en la práctica. En el práctico 6, Fabi, Sí. a ver, vos lo tenés ahí en mano. A ver, espera, yo lo tengo en mano acá. Yo lo abro acá, para. Si querés lo abro yo. Creo que lo tengo, para. Lo que acá me sale un cartelito como que alguien más ingresó, parece, Vos sabés porque... que yo también vi. Ah, Sí, lo acá está el escondí, no le puse práctico. OK. Ahí está, bien. Miren, acá está el práctico. Ustedes, con todo esto que ya vimos, pueden avanzar hasta el ejercicio número 4. No me va a dar para Fabi, ¿no? No, Marta, no vale, no. Y algo explicó Álvaro el otro día, vi en el video. O Ajá. Sabri, ya no sé. Pero Sí, les pedimos que lo vean el jueves. si Esos. lo entendieron lo que explicó Álvaro y Sabri en la clase del jueves respecto de implícitas, pueden avanzar hasta el 5, ¿sí? Así que, bienvenido. Respecto de función implícita, de derivación implícita, a ver si nos da aunque sea unos minutitos, lo que me gustaría decirles es lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con funciones, diferenciamos muy bien al trabajar con cónicas que no eran funciones, ¿se acuerdan? Yo voy a poner todo esto así rápido. Bien, ¿se acuerdan que voy a escribir acá abajo?
Cuando nosotros, se me fue. Cuando más apurado estás, peor es. A ver si puedo. ¿No encontrás el lapicito? Si no, usa el lápiz de... Se me fue. Bueno, lo voy a escribir acá Si no, usa el después. del Zoom. No, Usa va a el de quedar, Zoom. Si no... va a bueno. quedar tachado igual, no importa después. Ah. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos? No, es que no encuentro el lápiz. Es que no tenés el lápiz, sí. Bueno, voy a agarrar Si no el usa... del Zoom. Agarrarle el Zoom. De último Ya no está. quedará Sí, escrito, ya pero está. ya para... Bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos cónicas? Por ejemplo, esta cónica, ¿qué cónica era? A ver si se acuerdan. Los que están acá aprobaron el primer parcial, muchos aprobaron Sí. el segundo parcial, así que a ver si se animan. ¿Qué cónica era? A esta? ver. Si la grafican, ¿cuál es? ¿Circunferencia? Pregunta Mateo. Bien, Muy Nicolo bien, dice...